Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Hello Kitty Island Adventure. Y bueno, hoy os traigo una guía para los 6 minijuegos que tenemos en Isla Amistad, que son muy divertidos y vamos a poder conseguir múltiples recompensas. Además, hay algunas maneras de que os sea más fácil, que tengáis ayuda para estos minijuegos, así que lo vamos a contar todo aquí. ¡Venga, vamos! Bien, amores, lo primero que tenemos que saber que para poder jugar a estos minijuegos vamos a necesitar los tickets que vamos a recoger cada día al entrar al juego, que están aquí en la plaza. Tenemos uno ahí, otro aquí, creo que otro estaba por aquí si no recuerdo mal. Sí, aquí está, tenemos 3 al día. Creo que no hay ninguno más. Vale, los 3 tickets diarios que vamos a tener al, pues eso, al iniciar el día. También si tenemos ramos de isleño, al recargar la isla nos saldrán 3 tickets más de esto. Vale, otra manera de conseguir tickets que tenemos en Hello Kitty Island Adventure es consiguiendo las chispitas de destello, que son unas chispitas de destello azules, que si nos venimos con Pochaco y hablamos con Pochaco, ¿vale? Nos dará la opción de... tengo una pregunta. Vale, le decimos, ¿me cambias las chispas? Entonces nos dice que sí. Y aquí tendríamos lo del intercambio de chispas. Bueno, yo hace poco que intercambié, así que solo tengo 30 chispas. Pero tengo para intercambiar por un vale, porque cada vale nos va a costar 25 chispitas, perdón. Esto ya lo contamos cuando introdujeron las chispitas en una actualización de la Switch. Obviamente ya estaba en Apple Arcade, pero si sois de Switch o Steam, en la primera actualización que tuvimos, la CU1, nos metieron estas chispitas. Vale, le voy a decir que sí, que me las intercambie y me va a dar un ticket. Vale, pues hasta aquí cómo conseguir los tickets para estos minijuegos. Vale, amores, vamos a por el primer minijuego. El primer minijuego lo vamos a encontrar en el pantano espantoso, cerca de la placita donde tenemos la fuente de los deseos de los peces. Ahora os enseñaré en el mapa la ubicación exacta, pero vamos, seguro que todos habéis pasado por aquí ya. Si sois más nuevecitos, no os preocupéis porque va a ser de las primeras zonas y el primer minijuego que os vais a topar, ¿vale? Vale, este minijuego consiste en atrapar 25 manzanas fantasmales, que son unas manzanitas blancas, en 60 segundos, en un minuto, ¿vale? Para hacer este minijuego hay varios consejitos para ganar más fácilmente, porque si no vas sin acompañante, o sea, si vas sin acompañante o sin poción, te puede resultar algo difícil completarla entera. A ver, ¿qué habilidades podemos utilizar en este minijuego? Pues mirad, si tenéis ya la poción rápida, ¿vale? Vais a poder utilizarla para ir más rápida y que no os cueste tanto llegar a todo en un minuto. Luego también podéis utilizar a Pochaco, ¿vale? Como acompañante, que os va a hacer la misma utilidad que la poción mágica esta rápida. Luego tenemos también la habilidad de salto giganorme con Pom Pom Pudding, que esta yo es la que más me gusta, ¿vale? Porque saltáis mucho y podréis saltar los muros que hace el laberinto y de esta manera os será más fácil. Luego también tenéis la posibilidad de utilizar de acompañante a Kuromi para lo de los globos, pero pues con esta os puede costar un poquito más, pero bueno, también se puede utilizar. Y la mejor de todas es la combinación de la poción rápida más Pom Pom Pudding, porque de esta manera vamos a ir rápidos y a la vez vamos a poder saltar los muritos de aquí. Otra cosita que os tengo que decir es que en todos los minijuegos, cuando entréis, veréis a un Null con un expositor al lado. El Null es quien os va, con quien tenéis que hablar para que os deje jugar al minijuego. Y al lado vais a tener el expositor con los premios que os va a tocar en esta ronda, ¿vale? O sea, si hacemos más de una ronda y hemos ganado, por ejemplo, yo hago una ronda ahora y gano la tarta de manzana,
pues se me va a sustituir por otro regalo. Si gano el CD de música, se me va a sustituir por otro regalo. Y si gano la tela esta, el material tropical, pues se me va a sustituir por otro regalo. Obviamente los dos que no hemos ganado se quedarían en el panel de regalos de la ronda siguiente. Vale, pues dicho esto, os digo ya la ubicación exacta con el mapa. Fijaros, estoy aquí en el pantano espantoso. Esta es la zona del laberinto, ¿vale? Y para venir más rápido, si queréis, tenéis el buzón este de aquí, que es el pantano espantoso. Bueno, ahora vamos a llamar a Pom Pom Purín, porque, como os he dicho, para mí es el mejor para hacer esta prueba, este minijuego. Y además nos vamos a tomar la poción, creo que tengo pociones, sí, de marcha rápida, ¿vale? Pero, pues esto lo voy a hacer una vez le diga... Bueno, no, mira, lo voy a hacer ya. No se me va a gastar tan rápido. Venga, vale, y ahora hablamos con este. Venga, dámelo. Adelante, venga, vamos. Tenemos que darle al botón A, ¿vale? Para coger las manzanas. Si no, no las vais a coger. Ay, mira, me he dejado una aquí. ¿Veis lo de los saltos que va bien? Que os lo he dicho. Vale, aquí hay más. Espero que me dé tiempo. Sí, sí nos da tiempo. ¡Wey! ¿Por qué no he podido saltar? Ahora. A ver, por aquí. A ver, esto a veces es un poco fastidio ir tan rápido, porque no te coge bien la manzana. Y bueno, abajo, como podéis ver, tenemos un contador donde nos dice los segundos que nos quedan y también las manzanas que nos quedan, que me quedan 2. Y no sé dónde están. ¿Dónde están las manzanas que me quedan? Mira, aquí, aquí, aquí. Vale, otra y otra. Vale, una vez hecho, el Null hablará con nosotros, que me dice: ¡Hala, qué gran trabajo! Toma tu premio. Y obviamente me va a dar la manzana. Ah, no, me ha dado el material tropical. Vale, me da el de arriba. Pero yo he ganado este minijuego. Y si hiciera, ¿veis? Como os he dicho antes, perdón, que al ganar uno de los premios se sustituye por otro diferente para esta siguiente ronda, ¿vale? O sea, si yo vuelvo a jugar, me van a dar uno de estos 3 premios. ¿Qué premios podemos conseguir aquí en este minijuego? Vale, pues las recompensas que vamos a obtener en este minijuego, que podemos obtener en este minijuego, van a ser 5 manzanas, un pastel de manzana con lazo rojo, velas espeluznantes, gorro de monstruo, sombrero de cerebro, sombrero de Frankenstein, luego un tomo de cómic de la increíble Hello Kitty, la canción Pistas en la playa, la canción Apariciones y burlas, la canción Paseando en la niebla, la canción Definitivamente embrujado, la canción Mermelada de malvadisco de pantano, la canción Lily Frog Hop y la canción Agarra manzanas. Hay algunas canciones que solo las vamos a poder conseguir en estos minijuegos, así que no está nada mal. Y eso es todo lo que obtendríamos y cómo podríamos hacer este minijuego tan chulo y tan divertido. Bien, amores, vamos a por el segundo minijuego. El segundo minijuego, aunque no lo parezca porque me está nevando ahora mismo, es en Ciudad de las Gemas, ¿vale? Para venir aquí pues es muy fácil. Os venís al buzón de la plaza esta central, que precisamente se llama Ciudad de las Gemas, y justamente detrás tenéis el salón de baile y a la derecha tendremos el segundo minijuego de las gemas de las luces. Vale, este minijuego, como en el otro, todos lo vais a tener, ¿vale? Tendréis al Null para preguntarle y luego tendréis también aquí el cartelito para ver... Bueno, me he puesto en muy mal sitio, esperad un momento. El cartelito para ver los premios que vamos a tener en esta ronda, ¿vale? Que ahora pues sería un pudding, la palomitera, que me parece una maravilla, y una de las canciones. A ver, os voy a decir los premios que podéis optar en este minijuego. Vale, en este minijuego vais a tener 2 recompensas sin ganar, que es simplemente acertando, porque es un juego de parejas, ¿vale? Esto es como el juego de las parejas de toda la vida, que ponían las cartas boca abajo y tenías que ir acertando dónde estaba la pareja de la otra, ir levantando a ver si la encontrabas, y si no, pues las tenías que volver abajo y quedarte con la memoria, ¿no? Ahora lo veremos en el ejemplo, que lo voy a jugar, pero es muy fácil.
Bueno, pues por cada pareja que encontréis os van a dar o bien dos de hierro, dos pepitas de hierro, o bien dos brillantes, que son las chapitas estas moradas que encontramos por todo el bioma de las gemas, de la montaña de las gemas, ¿vale? Luego, como premios, al ganar la ronda, podréis tener una caja musical rockera, un lingote de hierro, un tomo de cómic Las Aventuras, 11, un sillón nórdico, la cama nórdica, la estantería nórdica, la mesa de centro nórdica, y luego en canciones tendríamos el rocadole, bailar es un gran ejercicio cardiovascular, atardecer espectacular en la arena y Geam Match, que bueno, está mal traducido, pero es el nombre del juego, ¿vale? Es la canción del juego. Y obviamente la máquina de palomitas de maíz, que es una maravilla. Yo ya tengo dos y son súper chulas. Vale, vamos a decirle al Null que nos dé un ticket. Bueno, esto es como siempre, decimos a jugar. Tengo que decir que en este minijuego no vais a tener tiempo, ¿vale? En este minijuego no tenemos tiempo. Pero bueno, tiene su tela, ¿eh? A ver, en este minijuego lo que tenemos son 12 gemas apagadas, ¿vale? Y tenemos que encontrar por colores las parejas. ¿Qué colores nos van a salir? Pues sale el color rojo, el color amarillo, el color azul cielo, el verde o el morado. Son 5 colores. En todos hay simplemente una pareja, menos el verde, que hay 2. Entonces, en este minijuego no tenemos ayuda de nadie, o sea, ni con pociones ni con ayuda. Simplemente crearte una estrategia que te sea cómoda y fácil para jugar. Hay gente que pues le va dando y se va apuntando los colores en un papelito para saber qué colores les han salido ya. Mi estrategia, que a lo mejor os puede servir, es empezar desde aquí. Yo siempre voy desde aquí, 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 aquí. Y de esa manera me voy acordando de dónde están los colores. Veréis, mirad, ahora me ha salido el rojo. Aquí el verde, rojo, verde, naranja, bueno, amarillo, morado, vale. Ahora, cuando la segunda vez que hagáis no acertéis, o sea, yo le he dado a 4, no ha acertado y me ha echado para afuera, ¿vale? Tenemos como 2 intentos para fallar. Si fallamos nos saca para afuera y tenemos que pedirle que nos vuelva a dejar entrar. Pero la ronda se queda igual que estaba, por lo que te tienes que acordar de cómo estaban los colores. Que hemos dicho que teníamos rojo, verde, amarillo y morado. Y ahora me vengo para acá y me sale el azul. Vale, pues mira, casualmente tengo aquí azul. Vamos ahora en esta, verde, vale, era rojo, verde. Vale. Ahora aquí me sale el amarillo, que también lo teníamos aquí arriba. Y ahora vengo aquí a ver qué me sale. Morado, que también lo tenía aquí. Vale, en la esquina me queda el rojo. Vale, pues ahora me va a salir o verde o rojo. Vale, verde. Vale, el rojo. Pues el rojo lo tenemos aquí abajo. Vale. Y ahora, como estáis pudiendo ver, me van dando pepitas según voy acertando o los brillantes morados que os he dicho antes. Vale, aquí tenemos el verde y verde. Y ahora me dan... ¡Toma! Otra máquina de palomitas. Vale, ahora como yo he acertado y no he gastado nada más que una, ya habéis visto que he fallado en una. He fallado en una, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. He fallado en una, entonces ya ahora tendría un intento más para una nueva ronda. Que si salimos fuera, la palomitera ya no está y nos han puesto un CD en su lugar. Obviamente yo esta no la voy a ganar. O sea, tendría que tener muchísima suerte para la primera darle. Pero bueno, se ha visto bien cómo se juega este minijuego, que es muy divertido. Yo tengo que decir que me paso bastante rato jugando a este minijuego, porque además, como nos dan de extra en cada pareja que hacemos las pepitas de hierro, me vienen fenomenal, porque como ya todos sabemos, hay poquitas al día, y esto es un extra para conseguir esas pepitas de hierro que nos vienen muy bien para luego hacer los regalitos que nos cuestan lingotes de hierro, o hacer según qué mueble que necesitamos lingotes de hierro, o para alguna misión en la que necesitemos bastantes lingotes de hierro y nos haga falta, ¿vale? Y además que yo me lo paso genial con este super minijuego. Vale, amores, vamos a por el tercer minijuego. Este tercer minijuego es el del laberinto de las flores de magma.
Este tiene truquinchi, así que espero explicaros bien cómo va todo este minijuego para que podáis conseguir superarlo entero y esas cositas y conseguir las recompensas que son muy chulas. A ver, este minijuego lo vais a encontrar en el monte impulsivo, obviamente, en la altura de donde está lo de las pizzas. O sea que si venís por este buzón de aquí, que es el de monte impulsivo, os venís por aquí hasta donde está lo de las pizzas, venís por aquí, pasáis este trocito de aquí de lava y llegaréis justo aquí donde encontraréis este portal para ir hacia adentro del monte impulsivo. Vale, amores, como en los demás, pues obviamente tenemos aquí al Null preparadito para cobrarnos nuestro ticket. Y además tenemos aquí pues el stand donde vamos a ver qué recompensas recibiríamos si ganamos esta ronda, ¿vale? Pero os voy a decir todas las recompensas que vamos a tener si jugamos a este minijuego. A ver, por ejemplo, aquí nos va a pasar igual que en la que hemos hecho ahora de las gemas de colores, ¿vale? Donde vamos a tener solo por participar unos regalitos. La primera sería la flor de magma, porque este minijuego es un laberinto, ¿vale? Por donde vamos a tener que flotar y todas estas cosas. Ir recolectando 14 flores de magma en total, ¿vale? Y esto lo tendremos que hacer en 3 minutos. Pues las flores que recolectemos se nos va a quedar en nuestro inventario, por lo que vamos a poder recolectar entre 1 y 14 flores de magma, que eso se nos va a quedar en inventario. Además, si no ganamos el minijuego, nos van a dar un fragmento de obsidiana por entre 1 o 3 flores que recolectemos, 5 fragmentos de obsidiana por recolectar entre 4 y 7 flores de magma y 10 fragmentos de obsidiana por recolectar entre 8 y 11 flores de magma. Después vamos a tener las recompensas por ganar el minijuego, que van a ser un pan de canela, una soda de lava, el cómic Hombre de la Uva Oscura, la mesa de comedor nórdica, silla de comedor nórdica, cómoda nórdica, espejo nórdico y luego las canciones de Rotonda de complejo turístico, ropa nueva y flujos de lava, Hot de Argelia, que no sé qué es, pero bueno, es otra canción, métodos de metal para días estresantes, fiebre de recuerdo, alboroto al rojo vivo y la máquina arcade, que tengo que decir que es una fantasía. Yo la conseguí el otro día jugando y es una maravilla. Sabiendo ya todo esto, os voy a dar los consejos para poder ganar en este minijuego. Lo primero que tenéis que saber es que vamos a tener el mapa. Os voy a enseñar aquí el mapa para que veáis que es un laberinto que tiene pues que subir, tenéis que pasar sitios donde os puede subir la lava y todo esto, pero más que nada para que veáis las ubicaciones exactas de las flores de magma. Como os he dicho, son 14 flores que tendremos que recoger en 3 minutos. Os va a salir el contabilizador abajo con 14 flores por recoger, donde os van a ir quitando flores según vayáis recolectando, y el reloj con la cuenta atrás de 180 segundos, que son los 3 minutos, ¿vale? ¿Qué más? Vale, luego podréis utilizar la compañía de algunos residentes de la isla, como ya sabéis. En este minijuego os van a ayudar bastante. Mira, tenemos la del Pom Pom Pudding con lo de los saltos, y que también aumenta el tiempo del reloj en 5 segundos, por lo que en vez de 180 tendríamos 185 segundos. Luego también podríamos utilizar a Kuromi, que nos hace lo de los saltos más fáciles, ya que el globo pues se mantiene más en altura que si lo llevas sin ella. Luego tenemos a Cinnamoroll, que también nos hace la caída del globo más ligera, por lo que también nos va a ayudar mucho. O sea, es muy semejante a llevar a Kuromi. Pero es que luego tenemos también a Top Hat, que Top Hat lo que nos hace es que recoge una flor de magma clonada que se contabiliza
en el juego, pero os puede dar fallo. Así que yo no sé yo si es el más indicado, pero bueno, que lo sepáis. Luego también tenemos a Pochaco, obviamente que corre deprisa, pero no os lo aconsejo porque este laberinto más que de correr se trata de saltar y todo esto, así que lo más ventajoso siempre va a ser pues uno que nos salte más o lo de los globos sobre todo, porque ya veréis que también tenemos flujos de aire para subir con los globos y todo esto y nos va a venir mucho mejor. Vale, luego tenemos la posibilidad de llevarnos a Big Challenge, ¿vale? Todo esto siempre y cuando podáis llamarlos, porque ya sabéis que tenéis que tenerlos a máximo de amistad para poder llamarlos y que os acompañen, ¿vale? Pero bueno, que tenemos a Big Challenge que recoge automáticamente las flores de magma dentro del rango del personaje del jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo ves en cámara se va a recoger solo, que esto también está muy bien para cuando vais por la isla a recolectar y todo esto, os lleváis a Big Challenge y todo lo que se vea por alrededor vuestro lo va a estar recogiendo sin tener que estar dándole al botón para recogerlo. Luego en pociones, pues obviamente tenemos la poción Caminante Veloz, que ya os he dicho que aquí, a ver, la podéis utilizar, pero esto más que nada es lo que nos pone en la wiki de consejos. Pero yo la he utilizado y la verdad a mí no me ha ido bien. Pero bueno, eso ya cada uno la podéis probar y a ver qué tal os va. Pero luego la que sí que nos puede venir muy bien es la poción térmica, que nos va a hacer lo mismo que nos hace Kuromi, ¿vale? ¿Esto por qué nos puede venir bien? Porque podemos utilizar la poción junto a Big Challenge, que es lo que yo voy a hacer para poder recolectarlo todo bien. Vale, antes de pedir el ticket, obviamente tenemos que decirle a Big Challenge que se venga, que es con quien yo voy a hacerlo. Y además nos vamos a tomar una de estas térmicas. Venga, vamos. Venga, vamos rápido. Vámonos para allá. Vale, mi técnica es ir por abajo hasta aquí. Ahora aquí hasta el final. Ahora subimos aquí arriba. Nos subimos por esta. Nos vamos por aquí. Nos venimos por esta de aquí. Ahora esta. Ahora por aquí. Aquí nos dejamos caer con cuidado. Nos venimos aquí. Nos subimos. Esta de aquí tiene temporizador. No sé si me va a dar tiempo. Sí, me da tiempo. Ahora nos subimos por este de aquí. Nos venimos aquí. Esta de aquí que también tiene temporizador. ¿Veis? Si vais con la... Vale, aquí tenemos que ir hasta allí. Vale, ahora aquí hay otra. A ver, aquí. Vale. Aquí tenemos que subir. Cogemos esta. Aquí nos venimos hasta el final. Y aquí, a ver si me deja... No, normalmente no me deja la primera, ¿eh? Vale, aquí. Vamos, cogemos esta. Nos venimos hasta aquí, que hay otra. Otra más para acá. Esta de aquí. Ahora aquí nos dejamos caer. De aquí hay otra. Vale, tenemos que venir por aquí. Ahora aquí. Nos dejamos caer aquí. Vale, aquí. Aquí. Subimos por aquí. Llevamos ya minuto y medio. A ver, ahora dejamos que la lava suba, porque veis, va a subir. Entonces nos esperamos. A ver. Ay, 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 que casi no llego. Ay. Vale, y ahora, esperad, esperad. Hay que subir aquí. Ir a esta de acá. Vale. Lo de Big Challenge va genial. Porque no tienes que estar pendiente de pillarla. Simplemente pasas por encima y ya estaría. Vale, ahora nos quedaría la última, que la vamos a tener... ¡Ah! Que se me ha olvidado. Culpa mía, que esta es con temporizador y no me he dado cuenta. Vale, nos esperamos a que salga el aire. Entonces nos ponemos aquí y ¡ah! Vamos a por ella. Vale, y hemos ganado y nos van a dar un premio, que es el... tengo que decir que anteriormente lo había hecho mal al inicio porque no me había cogido a Big Challenge y he tardado mucho y no me ha dado tiempo, pero aún así he ganado. Se me ha faltado solo una y he ganado el que había en el medio, que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero como podéis ver ahora estaría el espejo, ¿vale? Porque como os he dicho ya,
En cada ronda, pues ganáis uno, cambian el que habéis ganado por otro y así sucesivamente. Vale, amores, vamos a por el cuarto juego ya. Este lo vamos a encontrar en el arrecife, ¿vale? Es un juego de suerte. Aquí no hay acompañantes, ni pociones, ni una manera de escoger al ganador, ni nada de esto. Es simplemente un juego de suerte. Es como ir a la tómbola a ver si te toca o no te toca. Pero bueno, está también bastante bien. También vais a tener la posibilidad de ganar algunos moldes que os van a parecer bastante guay. Además que los vamos a necesitar para hacer alguna que otra cabaña de visitantes. Y no está nada mal ir probando suerte hasta que nos toque. Bueno, en este, lo de los premios va de la diferente manera. O sea, aquí vais a tener 3 caballitos. Tenemos 3 ponis de mar. El pequeño, el mediano y el grande. El null nos va a decir que elijamos a cuál va a ser nuestro ganador. Y pues eso, como os he dicho, una vez empiece la carrera, la suerte está echada. Y si gana tu caballito, ganarás el premio por primer puesto. Si queda segundo, ganarás el premio de segundo puesto. Y si queda el tercero y último, pues que ganarás el premio de consolación. ¿Cuáles son estos premios? Pues mirad, el premio de consolación por el tercer puesto serían 10 conchas. El premio de consolación por el segundo puesto serían 5 cajas de almeja. Y por el primer puesto vamos a tener varios que son los, pues el que nos va a salir en el expositor en la ronda. Pero os digo todos los que os pueden llegar a salir, que serían regalo acuático, el tomo de cómic poder de rana, la planta nórdica, la mesa auxiliar nórdica, el sofá nórdico, la lámpara de pie nórdica, el taburete nórdico y luego las canciones Tiara de Sirena, Renacimiento del Arrecife, Cinnamon Girls todos los días, Happy Danbuy juntos para siempre y Explosión cerebral. ¿Vale? Lo de las canciones está muy guay porque, como os he dicho, hay algunas que solo vais a poder conseguir en los minijuegos. Bueno, dicho esto, vamos a jugar una partida a ver si tengo suerte para que veáis cómo funciona. Vamos a hablar con el null. Vale, a ver. Ahora nos dice que escojamos cuál sería nuestro pony ganador. Yo le voy a decir esta vez el pequeño. A ver qué pasa. Venga, vamos a ver si hay suerte. Venga, se me va a quedar rezagado. Pero pony, venga, dale, dale. Muchachos, es que con esas alitas tan chiquititas, pero os quiero decir que muchas veces gana, ¿eh? Pero se ha quedado atrás del todo. Pony, me estás dejando muy mal, ¿eh? Me van a dar el de consolación y va que chuta. Qué lástima de mí, por favor. Bueno, pues mi pony de mar ha perdido, pero nos dan el premio de consolación. Como os he dicho, son las 10 almejas, las 10 conchas estas, que, bueno, no está mal, porque esto nos viene muy bien. Que ahora, con esto de lo del evento bajo el mar, seguro que me vienen bien para las tiendas. Pues eso sería el sistema de este minijuego. Que obviamente, como en todos los minijuegos, podéis jugar todas las veces que os dé la gana mientras tengáis tickets para poder canjearlo. Bien, mis amores, vamos a por el quinto minijuego. Este minijuego lo vais a tener también en el Monte de las Gemas. Una vez completéis una misión para poder obtener este corral tan chulo, que obviamente es el corral del minijuego, ¿vale? Como en todos los minijuegos, vamos a tener al null en la entrada con la visera, que es el que nos va a hablar para poder canjear el ticket a cambio de una partida. Y al lado derecho, como veis, tenemos el panel donde nos dicen los regalos que vamos a tener en esta ronda. Vale, ¿qué tenemos que hacer en este minijuego? En este minijuego tenemos que atrapar 15 gallinas de estas, que corren muchísimo, en un minuto, ¿vale? Y vamos a tener las siguientes recompensas. Vamos a tener las típicas recompensas de consolación, que va a ser el huevo, que luego nos va a servir para poder cocinar en la sartén. Y va a ser de la siguiente manera: atrapando de 1 a 6 huevos vamos a obtener 3 huevos. Atrapando de 1 a 6 gallinas. Atrapando de 7 a 14 gallinas nos van a dar 5, ¿vale? 5 huevitos. Y atrapando las 15 en total, o sea, ser ganando el minijuego, nos van a dar 7. Un posible premio adicional por ganar es un huevo extra, ¿vale?
Luego, los regalos que nos van a dar en este minijuego, si ganamos, va a ser el sombrero de unos huevos en un nido, que yo lo tengo ya, luego os lo enseño. Y los cómics: Garabateador de peligro número 1, Garabato peligroso número 2, Garabato peligroso número 3, Garabato peligroso número 4 y Garabato peligroso número 5. Y las canciones: resumen de Las gallinas, Atardecer en Gamstone Town y Trotando con Tumbleweeds. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero son, pues eso, 3 canciones. Vale, aquí sí que vamos a poder obtener ayuda de nuestros amiguitos, siempre y cuando los tengamos al nivel máximo. Y vamos a poder coger la habilidad de Keroppi, que como ya sabéis, Keroppi tiene una habilidad que reduce la velocidad de los bichos, con lo que aquí es súper importante. Luego tenemos la habilidad de Pochaco, que como ya sabéis va súper deprisa. También nos puede venir muy bien, pero las gallinas van a correr lo suyo también. Y además esto tiene un precio un poco caro. Resulta de que este minijuego, aparte de tener las 15 gallinas que coger y un tiempo de 1 minuto para poder completarlo, también tenemos como una zona de fuego, pero que es invisible. No sabemos bien cuál es la zona de donde no nos podemos salir. Y si te sales sin querer de esa zona, pues el minijuego se para y pierdes todo lo que habías cogido, ¿vale? Y pierdes también el ticket, obviamente. Así que mi consejo particular es que a Pochaco no lo utilicéis si tenéis a Keroppi. Si no tenéis a Keroppi, pues os aconsejo que cojáis a Pochaco, aunque sea corriendo por esta zonita pequeña que ahora os enseñaré. Vale, luego tenemos la habilidad de lento y constante de Pom Pom Pudding, que aumenta el tiempo en 5 segundos. Que bueno, esto no está mal. Si solo tenéis a Pom Pom Pudding, pues está bien que lo sepamos. Pero si no, mi recomendación obviamente es la de Keroppi, ¿vale? Vale, pues lo que voy a hacer es llamar a Keroppi. Ahí, Keroppi conmigo, cerquita. Y vamos a ir diciéndole al Nun que queremos jugar al minijuego. Y obviamente tenemos que sacar, que no se os olvide, el de este para atrapar. Vale, mirad, aquí tenemos una gallina ya. Vamos a cogerla. Otra por aquí. A ver, vamos lentitos, pero las gallinas también. ¡Ah! No, gallina, ven aquí. Tú, pero bueno, me estáis troleando. Ahí, leñe. A ver si consigo más. Vale, ya llevo 2, ¿no? Llevo 2 solo. Ah, mira, aquí hay un montón. Aquí hay una, aquí hay otra. Aquí nos sale otra. A ver, saltando a veces correteamos un poquito más. Vale, me quedan 9 por coger. 9 por coger y 20 segundos. Vale, a ver si nos salen más. Es que a veces tardan un poco en recargar. Aquí hay otra. Por aquí nos viene otra. Ay, me quedan 5, 4. ¡Ah! Venga, por favor, que te necesito. No, tú te vas. A ver, aquí. Vale, la zona que estoy corriendo yo es la más indicada. Esa se me ha ido. Ah, mira aquí. Una, venga, una más, una más. ¡Oh! Bueno, me he quedado a una, pero aunque os quedéis a uno, os van a dar el premio, ¿eh? Mirad. Mano, no me dan el premio. Tienen que ser todas las gallinas. Bueno, pues debería haber cogido todas las gallinas para que me dieran uno de los premios, porque no me lo han dado. Pero bueno, básicamente os digo, la zona, si queréis hacerlo con Pochaco, la zona a correr sería hasta aquí. No os vayáis mucho más para allá. Toda esta zona de aquí, esta zona de aquí, hasta aquí. No os vayáis más para allá. Tener cuidado con el precipicio, que si os caéis ya se os va a tomar leches el juego. Por aquí igual. Y esta zonita de aquí hasta aquí. No corráis más para allá porque se os parará, que a mí ya me ha pasado. Lo estoy diciendo por experiencia. Bien, mis amores, vamos a por el sexto y último minijuego de la isla. Este me súper encanta, aunque a veces cuesta un poquito pillarle el tranquillo, pero sabiendo un par de técnicas, creo que os va a ser más sencillo y os voy a explicar ahora después. Vale, ¿qué debemos saber antes que nada? Pues antes que nada debemos saber que este minijuego se encuentra en la Pradera Alegre y que para poder acceder a este minijuego vamos a necesitar tener la tercera semilla gigante plantada y crecida para llegar hasta este punto de aquí, donde tenemos
2 templos, uno a cada lado. Esto estará cerrado con unas gemas y le faltarán algunas gemas que vamos a tener que encontrar en la sala de la izquierda y en la sala de la derecha. Una vez hecho esto y habiendo hecho la misión estar aquí, pues podremos acceder dentro. Vale, una vez dentro os encontraréis pues al típico Null y encontraréis esto, ¿vale? Que es el típico juego de gancho de las máquinas estas de los peluches. Exactamente lo mismo. Tengo que decir una curiosidad que aunque veáis que hay peces en el agua, no vais a poder pescarlos, así que no lo intentéis. Porque no se puede, ¿vale? Dato apuntado. ¿Qué más? Vale, bueno, pues aquí lo que nos va a aparecer van a ser unas cajas que van a ir girando, flotando en el agua. Y tenemos el gancho con esto de aquí, que es para mover el gancho, ¿vale? Una vez empiece el juego, ahora no se mueve. Vale, tenemos la cruceta que es para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Y luego el botón superior que es para darle al gancho que baje, ¿vale? Bueno, hay un truquito que es simplemente utilizar una dirección. Si os dais cuenta, en el agua, debajo del gancho, se ve una sombrita que es justo donde va a caer el gancho, ¿vale? Por lo visto, hay algunos dispositivos en los que esta sombra no es muy eficaz y también te puedes guiar por las losas estas que tenemos alrededor del agua, ¿vale? Ver dónde más o menos van los paquetes, en qué zona de losa de esta se queda y llevar el gancho hacia esa losa. Pero como os he dicho, siempre utilizar o bien a la derecha, o bien a la izquierda, o bien hacia arriba, o bien hacia abajo. Yo soy de las que va hacia abajo porque está como más céntrico y veo mejor dónde me cabe el paquete. Porque además tengo que decir que también pues tengo la sombra que me funciona bien. ¿Qué más tenemos que saber sobre este juego? A ver, este juego tiene 2 variaciones o dificultades, ¿vale? 2 niveles de dificultad. El fácil va a ir más despacito las cajas, por lo que hay que tener en cuenta a qué distancia bajas el gancho. Y lo normal es esperar a que la caja que tú quieres coger esté a 0,75 de distancia a el gancho y entonces bajas el gancho. Y si coges el modo difícil, las cajitas van a ir mucho más rápida, entonces tienes que estar a 1,5 cajas de distancia para bajar el gancho, que esto ahora veremos los dos, a ver si me salen para que lo veáis bien. Vale, sabiendo esto también tenéis que saber que sí que os podéis traer a un acompañante, que sería Wismimil, ya que hace que reduzca la velocidad de los premios, o sea, de las cajas, en un 25%. Ningún otro personaje tiene habilidades que afecten a la jugabilidad, ¿vale? O sea, ninguno de los otros, solo Wismimil, que nos va a reducir la velocidad de pues de las cajitas. Sabiendo esto, nos vamos a venir a ver, porque aquí, fijaros, tenemos 2 expositores, ¿vale? ¿Dónde nos van a salir los premios que nos pueden caer en la ronda? ¿Por qué hay 2? Pues porque salen, pues eso, 6 cajas que tenemos posibilidad de coger. 6 o más, no lo sé, porque algunas se repiten, ¿eh? Yo juraría que son 6, pero bueno, ahora lo veremos seguro. Pero os tengo que decir, a ver, si falláis en el intento y no cogéis ninguna caja, os van a dar una cajita que tendrán soplos de polen, 3 soplos de polen, que son estas bolitas amarillas que recolectamos por toda la pradera alegre. Pero si ganamos, vamos a tener vela rara, vela penstemu, que es la vela alta, ¿vale? De flores, cápsulas de semilla misteriosas, 5 palos, un peluche de cordero, caja de regalo, muñeca de recuerdo, toda la colección de los muebles esenciales para el hogar, que os voy a enseñar aquí la etiqueta, ¿vale? Para que sepáis cuáles son, que son, bueno, los de la cocina y todo esto, ¿vale? Luego también vais a tener toda la colección de muebles de la pradera, que también os voy a enseñar aquí la etiqueta para que veáis cuál es, por si los necesitáis para algún visitante. Luego también podéis conseguir cola de gusano, libro en blanco, un lingote de hierro, un bloque de madera, un mecanismo, una chispa, una calabaza de estas que están talladas de Halloween, un globo de agua y las canciones siguientes: Danza de las Flores, Petal Case,
vientos y flores silvestres, flora fantástica, o sea, hay dos, Crane Craze, fácil, y Surface Sunrise. Esos serían los premios que optaríamos en este minijuego. Obviamente, en cada ronda los que os salgan aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos el banco ese que es de la colección de la Pradera Alegre, el regalo es acuático y el cómic. Y luego aquí tenemos, que bueno, eso no me ha salido a mí aquí, lo de los cómics, pero bueno, también están. Y luego aquí tenemos pues la tacita esta de chocolate, la caja de semillas sorpresa y la cama de la colección de los muebles de la pradera. Vale, vamos a intentar un modo fácil. Venga, aquí no hay tiempo, es simplemente pues posicionaros y tal. Vale, yo voy a llevar el gancho. A ver, ahí, un poquito más. A ver. Vale, ahí estaría bueno. Y ahora esta es la fácil, por lo que tengo que hacerlo cuando esté a un 75 el gancho. A ver si soy capaz. Venga, 1, 2, sí. Ahí creo que va bien. Venga, cógela, venga. Y me consigo la cama de la colección de la pradera. Vale, este sería en el modo difícil. Ahí tenemos nuestro regalo. Y ahora vamos a intentar uno en modo difícil, que tengo que decir que es no he utilizado esta técnica nunca, no sé cómo me va a salir, ¿vale? Pero pues sería exactamente lo mismo. ¿Veis? Van más rápidos, pero yo voy a hacer lo mismo. Voy a llevar el gancho hasta la posición buena. Vale, que sería ahí. Vale. Según esto, habría que hacerlo cuando esté a 1,5 cajas. Así que a ver si soy capaz. A ver, ahí nos cogería la siguiente. Cógela. ¡Sí! ¡Toma ya! Pues así sería para el modo fácil y para el modo difícil. Obviamente no he cogido el que quería porque estaba probando. Pero bueno, no está mal. Tampoco un material rocoso, ¿eh? No me voy a quejar. Vale, amores, acabo de llamar a Wismimil y vamos a ver cómo iría con Wismimil en el modo difícil. Ahora lo de 1,5 cajas no me va a beneficiar, pero vamos a ver. Vale, en el modo difícil van un poco más deprisa, pero casi igual que en el despacio con Wismimil. O sea, que en el otro, que es más despacito, fijaros, Wismimil está aquí conmigo. En el otro que va más despacito, quizá para los que no tengáis práctica, os puede venir bien. A ver, vamos a ver cómo va. Vale, yo creo que a 1 caja estaría bien. Vamos allá, venga. Ahí, dale a ver si lo cojo. Venga, dale. ¡Toma, me lo llevo! Y esto sería en el modo difícil con Wismimil. En el modo lento, pues irá todavía más lento, por lo que pues os irá mucho mejor seguramente. Toma ya ese sofá. Bueno, mis amores, pues hasta aquí todos los minijuegos, los 6 minijuegos, con todas las ventajitas que podéis utilizar. Aquí os despido con los amiguitos que me han ayudado hoy, que han sido mi Wismimil, mi Pom Pom Pudding, mi Big Challenge y mi Keropi bonito. Obviamente os he dado toda la información para que vosotros podáis ir probando con unos y con otros de los que son buenos para cada minijuego y os quedéis con el que mejor os vaya. Yo os he enseñado los que a mí me vienen mejor y la verdad, como habéis podido ver, los gano todos. El único que se me ha quedado ahí en el tintero ha sido el de las gallinas, pero bueno, suelo ganarlo, ¿eh? Tengo que decir que el otro día me llevé el sombrero este de los huevos, que no os lo he enseñado. Pero os lo enseñaré en el próximo capítulo. Así lo veis. En el capítulo de la semana os lo enseño. Bueno, amores, espero que os haya sido útil el vídeo. Que podáis ganar muchísimos premios y muchísimas cositas. Y que paséis ratitos muy divertidos. Y ya sabéis, cualquier dudita que se os haya quedado en el tintero viendo el vídeo, me lo podéis dejar en comentarios y yo os contestaré lo más rápida posible. También deciros, y aprovecho, que os podéis unir a mi server de Discord. Allí estamos todos en comunidad y en el espacio de Hello Kitty, porque tengo de todos los juegos del canal, pero en el espacio de Hello Kitty os tengo ahí para que podamos hablar de cualquier dudita, enseñarnos nuestras decoraciones de los interiores de los visitantes, progresos y todas estas cositas, y obviamente ayudarnos entre nosotros, ¿vale? Pues nada, mis amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son
Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Yuli. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!